Bienvenidos a mis estudiantes del grupo Quinto B. El día de hoy vamos a continuar con las temáticas correspondientes al cuarto periodo académico 2020 según la malla curricular. Y la temática del día de hoy se titula La infografía. La dinámica de la clase se dará de la siguiente forma. Conoceremos un concepto de infografía, luego conoceremos las características y por último las tipologías de la infografía. Espero yo que vengan con todas las ganas, con toda la disposición y con todo el ánimo para esta sesión. También espero que tengan a la mano su cuaderno o su libreta de apuntes, su lápiz, su lapicero, su marcador, aquello con lo que escriban más cómodos y puedan escribir aquellas dudas puntuales y esas inquietudes que tengas con respecto a la temática del día de hoy. Les recuerdo que estas inquietudes y que estas dudas las vamos a estar socializando en los encuentros sincrónicos que tenemos cada semana. Siendo así, demos inicio a la sesión del día de hoy. Muy bien, chicos del grado Quinto B, entonces vamos a dar inicio a esta sesión con la temática de la infografía, como les venía diciendo con anterioridad. Iniciamos con el concepto. ¿Qué es la infografía? La infografía es una herramienta utilizada para la publicidad o el marketing, principalmente digital, no tanto de carácter impreso. También se puede ver que se utiliza de carácter impreso y que se entregan muchos volantes, pero usualmente es digital, es publicidad digital, publicidad por redes, publicidad que vamos a encontrar por ejemplo en Facebook o en plataformas digitales, plataformas de internet directamente. También es un resumen visual de una información sobre una temática específica. Este es un resumen visual porque está cargado totalmente de imágenes. No se utiliza o se utiliza más bien muy poco o en muy poca medida el texto. Es como un texto discontinuo, lo que veíamos unas semanas atrás cuando les explicaba que los textos discontinuos consisten en aquellos tipos de textos que no cumplen con una linealidad y una estructura de inicio, nudo y desenlace, sino que son más bien pequeñas frases o pequeñas ideas que van con respecto a una temática específica y que esas pequeñas ideas se organizan dependiendo de la intencionalidad comunicativa del autor. En este caso va cargada principalmente de imágenes y el texto va en segundo lugar, siendo la infografía un tipo de texto discontinuo en efecto. Ahora bien, esta infografía se realiza de la temática que el autor quiera, se realiza de la forma que el autor desee y usualmente es utilizada como una herramienta de publicidad, pero también puede utilizarse para un medio educativo o para un medio informativo, por ejemplo en una conferencia o cuando yo quiero dar a conocer una temática específica, cuando quiero generar una campaña para concientizar a las personas. Entonces yo puedo utilizar una infografía porque capta la atención de mi interlocutor al ser muchas imágenes, muchos colores, ¿sí? Poca letra, poco texto, eso llama la atención del interlocutor y al ser también con frases y textos que son elegidos específicamente para esa temática. Lo que yo busco con la infografía es llamar la atención del interlocutor y para hacerlo yo debo buscar aquellas frases o aquellas oraciones que me permitan a mí recopilar los puntos más importantes o principales de la temática y ofrecerle esa información puntual al interlocutor, al lector. Conociendo un poco sobre el concepto y el contexto de la infografía, pasemos a las características. Una primera característica de la infografía es que proporciona información nueva, atrayente y de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Les recuerdo nuevamente que la infografía es utilizada como un medio publicitario digital en primera medida, pero también es utilizada como un medio publicitario que puede ser impreso. No es muy común, pero sí puede también utilizarse.
Entonces, al ser utilizada como un medio publicitario, entonces en su estructura o en su forma de elaborarla es muy estratégica. Es estratégica porque busca llamar la atención del interlocutor. ¿Cómo llamamos la atención del interlocutor? Con poco texto. Usualmente las personas no buscan aquello que deben leer mucho, sino que prefieren lo que tiene poca cantidad de texto, a lo que deben leer poco. Entonces, esto es la infografía. Cuando hablamos de que nos da información nueva, atrayente y de calidad, es que ya yo he planeado todo lo que yo voy a poner en esa infografía. ¿Cuál es la intención comunicativa que yo tengo? Si es una intención publicitaria para generar ingresos económicos, si es una intención de una campaña que yo estoy realizando para generar conciencia en las personas, o si es una información que va a ser de carácter educativo, porque yo quiero utilizarlo, por ejemplo, para la escuela, para una exposición, para un trabajo o para yo enseñarle a mis estudiantes en este caso. De modo que luego de haber escogido ya la intención comunicativa, entonces voy yo a buscar la información que debe ser nueva, debe ser una información que sea llamativa para el interlocutor, debe ser una información que le genere novedad, que sea algo que no haya visto antes, que sea algo diferente. Debe ser de calidad, porque las personas buscan usualmente aquello que se ve bonito, aquello que se ve de calidad, aquello que parece que es mejor, porque todos quieren lo mejor para sí mismos. Entonces, como estamos también en una estrategia publicitaria, algo muy visual, entonces es más una forma de vender también. Información atrayente, porque aquellos aspectos que yo voy a poner en esta infografía, aquellas pequeñas frases, aquellos pequeños enlaces, aquellas pequeñas oraciones, van a ser de información que atraiga ese interés del interlocutor, que le haga querer leer más, que le haga realmente leer esa infografía. Una segunda característica de la infografía es que precisa diseños y colores que son coherentes. Les recuerdo que estamos frente a un tipo de texto un poco diferente a lo que conocemos normalmente. Por tal, sus características son un poco diferentes a lo que ya estamos acostumbrados. Entonces tenemos esta característica en la que los diseños y los colores deben ser coherentes y decimos, bueno, es un poco raro o no estamos acostumbrados a esto. Sí, es normal y es también real, porque les recuerdo nuevamente que estamos frente a una estrategia o una herramienta que es principalmente publicitaria, que puede ser que lo que busca en primera medida es llamar la atención del interlocutor. Entonces esos colores y esos diseños que yo voy a escoger primero deben ser coherentes con la temática que yo estoy dando. Si yo estoy realizando una campaña para concientizar sobre el cuidado o el buen manejo que se le debe dar al ambiente, entonces yo voy a escoger diseños, imágenes, y ojo, porque esto es muy importante, la infografía es más visual en cuanto a las imágenes, ¿sí? Entonces es realmente importante escoger las imágenes adecuadas, los diseños adecuados para llamar esa atención del interlocutor, captarla inmediatamente y mantenerla. Son imágenes que capten la atención y que mantengan la atención durante el pequeño proceso de lectura que se realiza en esta infografía. Entonces yo debo buscar esos diseños que sean acordes a la temática y que esos diseños tengan colores que sean acordes a la temática y al diseño. Porque no voy a poner entonces el cuidado del ambiente con un color negro, por ejemplo? No sería acorde a la temática. No voy a poner entonces una infografía sobre el cuidado del ambiente con unos diseños sobre automóviles, sobre diferentes motores de carros. No tendría coherencia entre sí. Entonces, una de las características principales también es que el diseño y los colores junto a la temática son coherentes entre sí.
Una de las características también importantes en la elaboración de una infografía es el tamaño. El tamaño de ancho deben ser 800 píxeles. Recuerden que estamos hablando de una estrategia o de una herramienta que es de carácter en mayor medida digital. Por tal, hablamos de píxeles. En cuanto a la altura, ya puede ser dependiendo a la información que tú quieras ponerle o a la información que tú quieras introducirle a esta infografía, pero en su tamaño normal debe ser de 800 píxeles. Vamos con otra característica de la infografía, como es la impronta de marca. La impronta de marca vendría siendo aquella marca representativa del autor o de la empresa que produce esa infografía. Tu marca debe ser visible en un lugar de la infografía, debe ser bastante visible, donde el interlocutor o el lector pueda recibir la imagen, pueda verla sin ningún problema, sin ningún tipo de inconveniente, y pueda identificar que eres tú quien realizó la producción, edición y escritura de esa infografía. Hablemos entonces de los tipos de infografía. Como les decía con anterioridad, al elaborar un tipo de texto, lo principal es la intención comunicativa del autor. Todo parte de la intención comunicativa que yo tengo. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que yo quiero dar a entender? ¿Qué es lo que yo quiero que el lector conozca? ¿Qué es lo que yo quiero que el lector sepa? Entonces, basándose en eso, elaboramos la infografía y luego de la intencionalidad, escogemos uno de los tipos de infografía. ¿Por qué les digo esto? Porque es complementario. No voy a escoger cualquier tipo de infografía a la loca, por decirlo vulgarmente, y voy a elaborarla. No, yo primero digo, quiero hablar, por ejemplo, de las características de las personas que tienen un buen uso o que le dan un buen manejo al ambiente en su naturaleza. Entonces, si yo voy a hablar de las características, tengo un tipo de infografía específicamente con su estructura para este tipo de información que yo quiero ofrecer. Entonces ya, inmediatamente yo sé cuál es mi intencionalidad, cuál es la intención comunicativa que yo tengo, qué es lo que yo quiero ofrecer, escojo una tipología y a partir de esa tipología yo empiezo a producir, empiezo a elaborar mi infografía. ¿Por qué? Porque el mismo tipo de infografía me va a dar las pautas a mí para elaborarla adecuadamente. Entonces conozcamos los tipos. Iniciamos con la infografía secuencial o de secuencialidad. Cualquiera de las dos opciones está bien. Esta infografía lo que nos va a dar es una información secuencial o paso a paso sobre algo. Por ejemplo, yo puedo realizar una infografía sobre qué debo hacer para lavarme las manos adecuadamente. Esos pequeños folletos que encontramos indicándonos el lavado de manos adecuado que debemos tener en esta época en la que debemos cuidarnos muchos porque estamos en pandemia y tenemos esta situación mundial de salud que es el coronavirus. Entonces, hay muchos folleticos que nos están entregando que son realmente infografías en las que nos muestran cómo lavarnos la mano adecuadamente. Tienen usualmente pequeños circulitos en los que encontramos la imagen y pequeñas frases que nos muestran cómo hacerlo o nos explican cómo se hace unida a la imagen. Si se pueden dar cuenta, es un resumen visual porque podemos ver en la imagen y leer el texto. Es muy corto el texto y llama la atención de aquella persona que está interesada en la temática. Además de eso, explica el paso a paso de cómo lavarte las manos. Inicias, por ejemplo, abriendo la llave, echándote agua, tomando el jabón, esparciendo el jabón en tus manos. Entonces ya tú te vas dando cuenta que es paso a paso, sigue una secuencia, unos pasos y de esa manera te dan la información a ti.
Pasemos a un segundo tipo de infografía y es la infografía característica. La infografía característica se encarga principalmente de ofrecer características de información específica. Si yo voy a hablar entonces de la contaminación que hay ambientalmente en la actualidad, yo hablo de las características que nos pueden mostrar o de aquellos indicadores que son característicos de cuando un ecosistema está en peligro. Y estas características van claramente con su diseño, con su color y con sus símbolos coherentemente. Lo que voy a hacer es que en mi infografía no voy a poner un paso a paso diferente a lo que realizaría en el primer tipo de infografía, sino que en esta infografía voy a poner aquellos aspectos que son importantes y relevantes en los ecosistemas que están en peligro. Tenemos un tercer tipo de infografía, que es la infografía geográfica. La infografía geográfica consiste principalmente en resumen de la situación geográfica de un lugar en específico. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, de Colombia, yo pondría un pequeño mapa, no sé, en el que se vieran los aspectos geográficos principales de Colombia, que hablara de los diferentes departamentos, diferentes zonas, como son las cordilleras, como serían los bosques. Entonces ya yo ubicaría, no sé, con pequeñas flechitas la información, de modo que le estoy dando la información al lector sobre zonas específicas. Es un resumen y, como les digo, son frases u oraciones muy puntuales, muy cortas, muy breves, que le permitan dar al interlocutor esa información que necesita, pero que no se extienda y que logre captar su atención y mantener su atención. Tenemos un cuarto tipo de infografía, que es la infografía científica. La infografía científica lo que hace es que nos da aquellos datos científicos que conocemos en estudios y que usualmente debemos leer en un largo artículo científico que está comprobado, que tiene estadísticas, que tiene diferentes gráficas. Entonces, usualmente lo que hacemos es que en la infografía resumimos la información de un aspecto científico específico y le damos al público mayor facilidad de entendimiento y comprensión sobre esta temática. Tenemos un quinto tipo de infografía, que es la infografía estadística. Es una de las más utilizadas porque muestra las diferentes estadísticas o las diferentes proporciones, cantidades que dan sobre una temática específica y nos muestra, por ejemplo, cómo hay un alto índice de población que no se baña en las mañanas. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces lo que hace es que nos explica, por decir, por qué es importante bañarse y nos muestra la estadística de cuántas personas no se bañan y cuántas personas sí se bañan. Es muy breve porque siempre cumple con el mismo objetivo de la infografía, que es resumir visualmente. Bueno, conociendo ya conceptos, características y tipologías, pasemos a la actividad de profundización, que es un cuestionario de preguntas de opción múltiple, única respuesta, tal como están acostumbrados en ciertas ocasiones. Creo que lo manejan bien, saben cómo funciona la dinámica. Luego descargan la actividad de ortografía y también cultura general. Les recuerdo que me envían las evidencias al correo electrónico camilapalomo5@gmail.com, mi número de teléfono 315-213-1066 en caso de cualquier duda o inquietud. Espero que esta clase haya sido de su total agrado, que estén excelente. Hasta luego.